¿Por qué el bombo suena como un golpe y un pad suena como una nube? Tienen las mismas frecuencias disponibles, pueden estar a la misma altura, pueden estar al mismo volumen, pero sin embargo suenan muy distintos. La diferencia es la envolvente. Hoy vamos a ver de qué se trata esto y por qué entenderla nos ayuda mucho mejor a elegir, a producir y a diseñar los sonidos. La envolvente describe cómo cambia el volumen de un sonido a lo largo del tiempo, desde que empieza hasta que termina. Y tiene 4 fases: ataque, decay, sustain y release. El ataque es cómo crece el volumen hasta su punto máximo. El decay es cómo baja de ese punto máximo hasta el nivel de sostenimiento. El sostenimiento es justamente al nivel en el que se va a sostener la nota, y el release es cuánto tiempo tarda en llegar a cero, en que el sonido se apague. Esto no es solo un concepto de síntesis, es algo que lo encontramos en todos lados en la naturaleza del sonido. Cuando golpeas un tambor, el ataque es inmediato, llega a su pico máximo de volumen de forma instantánea, y luego el decaimiento es muy rápido, se apaga muy rápidamente. Cuando tocamos un instrumento de cuerda, por ejemplo una guitarra, el ataque también es muy rápido, llega a su punto máximo de volumen de manera casi instantánea también, pero el decay es mucho más lento, se sostiene la nota por mucho más tiempo. Todos los sonidos en la naturaleza tienen y trabajan con un envolvente. Lo que nos dan estos parámetros en síntesis es justamente control para poder modificarlos. Esto que estamos escuchando en este momento es un bombo. Fíjense cómo el envolvente tiene un ataque muy rápido, llega hasta arriba en 0 milisegundos, después tiene un decay muy corto de 110 milisegundos, un sustain que está en 0 y el release también en lo más corto posible. Ataca y cae muy rápido, ataca y cae, ataca y cae. Fíjense lo que pasa si yo empiezo a darle más tiempo de decay. Fíjense que se empieza a sostener la nota, ya empieza a ser más parecido a un bajo que a un bombo. Ahora, por el contrario, veamos lo que es el ADCR de un pad. Fíjense cómo tiene un ataque muy retrasado, tarda mucho en llegar a su pico. En cambio, el decay es nulo, queda justo donde en su punto máximo, ahí va a quedar. Después tiene un release muy largo, como para que se sostenga en el tiempo. Fíjense todo lo que tarda en llegar a atacar. Y cuando suelta la nota cae muy lento. Escuchemos lo que es el bajo en este caso. Fíjense que el ataque, si bien es rápido, es un poquito más lento que lo que fue el bombo, el ataque del bombo. Y que por el contrario de lo que pasaba con el pad, no se sostiene arriba el volumen. Tiene un pequeño decay antes de llegar al momento de sostenimiento. Y el release es largo. Fíjense cómo cambia cuando yo acomodo el release hacia casi para que se apague de inmediato. Fíjese que es inmediato. Le doy un poquito de release. En este caso tiene una curva que baja mucho el volumen de golpe. O el ataque. Ahí el ataque es directo. Y en cambio, si hacemos un ataque mucho más lento, todo esto lo que estamos haciendo es darle forma a cómo se va a desarrollar a través del tiempo lo que es justamente el volumen de cada uno de estos instrumentos. Y con eso le damos la particularidad a cada uno. Fíjense como cada uno, si bien yo estoy tocando el bajo en la misma nota, estoy en un re 1, el pad también estoy en un re 1, y el bombo también estoy sobre un re 1,
los tres suenan distinto porque justamente tienen diferente envolvente. Y los distinguimos cada uno como un elemento distinto. El ADSR no es solo una herramienta técnica, también es un recurso emocional. Un ataque rápido es urgente, directo, percusivo. Un ataque lento es más suave, envolvente, etéreo. Un decay corto genera tensión, no llega a percibirlo del todo el oído. Un decay largo crea espacio, el sonido se asienta y respira. Un sustain alto mantiene la energía. Un sustain bajo obliga a articular, como si fuera un staccato. Un release largo conecta las notas, las une. Un release corto las separa. Cuando elegís un preset en Ableton o en cualquier sintetizador, no estás eligiendo solamente un timbre, estás eligiendo una actitud emocional. La envolvente es parte de esto. Cuando diseñas tus propios sonidos, estás eligiendo a través del envolvente cómo se va a comportar a lo largo del tiempo, cómo va a interactuar con los demás elementos en la mezcla y qué va a comunicar emocionalmente. Ese es el nivel de profundidad al que podemos llegar cuando dejamos de solo usar herramientas y empezamos a entenderlas. Escuchemos ahora cómo funciona con un sintetizador que va a ser un lead, una melodía arriba de lo que ya teníamos de base. Fíjense cómo teniendo un ataque muy rápido, ¿no? Y un decay muy pronunciado, que llega a cero muy rápido, también lo que tenemos es un carácter más percusivo con respecto al sintetizador lead que está haciendo la melodía. A medida que yo voy aumentando lo que es el decay, alejándolo para que tarde un poquito más en caer, va a empezar a sostenerse más las notas. Se empiezan a fundir entre sí las notas. Fíjense qué interesante. Cuanto más tarda el release en desaparecer el sonido, empiezan a aparecer armonías, ¿no? Porque se superponen las mismas notas. En cambio, con release corto, cuando suelta la nota, se apaga. Cuanto más tarde en llegar el ataque, se va a sentir menos agresivo el sonido. Con estos parámetros podemos transformar la personalidad del sonido de una manera mucho más directa. Esto no es ecualización, no es un filtro, es directamente trabajar sobre cómo se va a comportar el volumen de nuestro instrumento a través del tiempo. Este es el 8º video de este canal y hasta el momento hicimos un recorrido muy amplio.
Desde qué es el sonido a nivel físico hasta cómo lo percibe el oído y cómo lo interpreta nuestro cerebro. Cómo se organiza el espacio en la mezcla y por qué funcionan las canciones que perduran en el tiempo. En el video de hoy vimos cómo se diseña el sonido desde adentro, lo que significa entender una producción y no solo estar haciéndola. La diferencia entre tomar decisiones a conciencia e ir probando cosas hasta que algo funcione por accidente. En el próximo ciclo del canal vamos a seguir profundizando estos temas, además de agregar otros como síntesis, composición, arreglos, mezcla, mastering. Si todo eso te interesa, podés suscribirte. Y si querés trabajar algo de esto de forma directa y personalizada, si ya estás produciendo y sentís que necesitas a alguien que te guíe y te acompañe en ese proceso, estoy dando clases individuales online. El enfoque es el mismo que viste en todos estos videos. No te voy a enseñar a producir como yo, te voy a acompañar a desarrollar tu propio criterio. La primera consulta es gratuita, sin ningún tipo de compromiso. Te dejo todos los datos en la descripción del video. Bye.